You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 25. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales, que ya estamos en el episodio 25. Oye, al final vamos haciendo episodios. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs y hoy vengo a hablaros de servicios. Porque esta semana he estado ahí un poco liada con los servicios y investigando me he enterado también de cosas que estaban pasando en Estados Unidos con algunas fichas y creo que es interesante que lo sepáis para que estéis alerta. Así que de todo eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Pero antes recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis un videocurso llamado Consigue más clientes posicionando tu negocio local y donde a lo largo de 5 lecciones, algo más de 5 horas, te explico como negocio local cómo puedes hacer para mejorar tu ficha de Google My Business, cómo mejorar la estructura de tu web, cómo analizar a tus competidores en distintos ámbitos, como por ejemplo las reseñas o las estrategias de link building. Y todo eso lo hacemos construyendo un Excel que además os podéis descargar, que viene todas las fórmulas y de esa manera lo tenéis mucho más fácil. Así que nada, si queréis mejorar vuestro posicionamiento local con este curso, la verdad que es un buen comienzo para mejorarlo y conseguirlo. Bueno, pues vamos al grano con el tema de la semana. Veréis, esta semana he tenido que investigar un poco más respecto a los servicios en Google My Business, ya que de repente me surgió una duda. Como sabéis, hay algunos negocios, como por ejemplo puede ser una tienda de ropa, que dentro de la ficha de Google My Business le da la opción de poner productos. Pero en ocasiones hay negocios donde no tienen esa posibilidad y en lugar de productos pueden poner servicios. Bueno, pues tenía una ficha precisamente en la que las categorías principales y secundarias tenían mucho que ver entre ellas. De hecho, tuve dudas en cuál ponía primero y cuál ponía como secundarias, porque eran, ya os digo, muy parecidas. Y al final, como me decidí, bueno, pues haciendo un análisis de keywords y viendo cuál de esas categorías, en base a esas palabras clave, podía tener más demanda. Bueno, os pongo un ejemplo. Imaginaos un médico digestivo que tiene como categorías pues nutricionista, endocrinólogo, que sí, que no se llama endocrino, se llama endocrinólogo ahí en las categorías de Google My Business. Luego tenemos la opción de médico, la de cirujano, la de centro médico también, porque tenía ahí una clínica. Bueno, pues la duda que me surgía era si los servicios que proveía, que imaginemos que fueran pues crecimiento y desarrollo infantojuvenil, desnutrición, exceso de peso, hipo y hipertiroidismo, pruebas metabólicas. Bueno, pues al final todos estos tipos de servicios realmente le podían aplicar a cualquiera de estas categorías que os acabo de comentar: nutricionista, endocrino, médico, cirujano, centro médico. Y entonces yo me preguntaba, ¿a qué categoría asociaba estos servicios? ¿Las asociaba a todos? Porque, oye, al final aplicaba a todos. Pero claro, empecé a ver y digo, va a quedar muy raro cuando se vieran los servicios en el móvil, porque la parte de servicios no se ve desde el ordenador, se ve precisamente cuando estás utilizando el móvil. Entonces iba a quedar muy raro que se repitieran
los mismos servicios en cada una de las categorías y me preocupaba que pudiera considerarse spam de la ficha porque quisiera posicionar esos servicios que incluyen esas palabras claves poniéndolos una y otra vez por cada categoría. Entonces, estuve investigando a ver qué hacía. Y finalmente la decisión que tomé fue poner solamente los servicios asociados a la categoría principal, porque era la que al final me iba a ayudar a rankear mejor, porque era la que había elegido en base al análisis de palabras clave y de intenciones de búsqueda que había hecho previamente. Pero con todo esto yo seguía teniendo la duda, ¿los servicios me ayudan a rankear o solamente me ayudan a convertir? Entonces, estuve investigando un poquito y me hice con un estudio súper interesante, donde al final concluye que los servicios son un factor de conversión cuando aparece el snippet de servicio, que de hecho lo comentamos hace algunos episodios y os pongo el enlace en las notas del programa, pero no ayudan a rankear. Y para afirmarlo, se hizo un estudio donde se analizaban, por un lado, fichas que tenían servicios predefinidos y otras donde había que poner los servicios de forma personalizada. Para que me sigáis aquí, cuando tenéis un negocio y vais a abrir fichas de servicios, hay muchas veces que los servicios te los aconseja Google y en otras ocasiones no. Por ejemplo, un fontanero sí que Google te aconseja de los servicios que puede ofrecer y tú simplemente los añades, y hay otros, como por ejemplo profesor de piano, que ahí Google no te recomienda ningún tipo de servicio y tú ahí de forma personalizada los puedes incluir, como pueden ser clases en grupo, clases individuales, etc. Pues resulta que en este estudio se hizo un análisis de fichas donde había servicios ya sugeridos por Google y otras fichas donde los servicios los tenías que personalizar tú. Para la de servicios predefinidos por Google se analizó una ficha cuya categoría principal era proveedor de sistemas de seguridad, que tenía un servicio predefinido que eran cámaras de seguridad. Pues se activó este servicio y durante varias semanas se analizó el ranking de esa ficha para esa keyword, la de cámaras de seguridad, y no se observó ningún cambio, o sea, no variaba en el ranking. Y lo mismo se hizo con una compañía de seguros, cuyo servicio predefinido era seguro de automóvil. Y resulta que también se estuvieron analizando durante varias semanas si la ficha de ese negocio cambiaba posiciones en el ranking para esa palabra clave y no se vio variaciones. Eso para, ya os digo, los servicios que vienen sugeridos por Google. Pero se hizo lo mismo para las fichas donde tenías que meter tú los servicios personalizados. Concretamente se vio un abogado de familia y se puso una keyword muy clave para ese sector y nada, lo mismo, se estuvieron analizando cómo mejoraba la posición en el ranking para búsquedas de esa palabra clave y no mejoró esta ficha ninguna posición en el ranking. Y lo mismo para un abogado penalista, que se puso una keyword además aquí en este caso intentando atacar una palabra muy de nicho y long tail y nada, no mejoró posiciones. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Pues eso, que al final los servicios no ayudan a rankear, lo que ayuda a rankear es la categoría, sobre todo la categoría principal, pero sí que es un factor de conversión, porque cuando un usuario está buscando un determinado servicio, sí que le puede aparecer ese snippet, ese icono en el local pack, o cuando entra en el local finder y ve los diferentes negocios, le puede aparecer también ese snippet de servicio donde le dice que lo que está buscando se lo proporciona determinados negocios. Entonces, pues ahí ya con datos, como ya sabéis, a mí me encantan los datos, pues ya me quedé tranquila y dije, pues voy a poner los servicios de esta ficha en la categoría principal, no va a quedar raro de ponerlo en todas las categorías y además sé que no estoy perdiendo visibilidad a nivel de ranking por el estudio que os acabo de contar y así me arriesgo a no poner demasiado spam porque a ver si todavía voy a tener algún tipo de penalización o suspensión por estar abusando de palabras claves. Entonces, pues eso quería que lo supierais, que a mí desde luego me ha resultado súper interesante. ¿Pero qué me he encontrado también haciendo todo este análisis? Pues me he encontrado que resulta que los servicios están cobrando vida en algunas fichas. Resulta que en octubre nos encontramos con una ficha precisamente de la construcción que estaba mostrando servicios relacionados con la salud. A ver, aparecía pues gestión de proyectos, pintura de interiores, mejoras del hogar, cuidado del césped y de repente aparecían médico de urgencias, centro médico y también
actividades de agua, recogida de basuras, que era algo que ellos no habían puesto. Entonces, bueno, pues decían, pero bueno, ¿cómo es posible que mi negocio, que no tiene nada que ver con temas de salud ni con actividades de agua, porque eso casi estaba recordando que ibas a ir a un parque acuático, estén apareciendo cuando yo no lo he puesto? Entonces, bueno, se activó una conversación en Twitter al respecto, que siguió además en el centro de asistencia de Google My Business, en el foro. Bueno, pero eso fue en octubre, pero es que ahora en febrero, a primeros, nos encontramos con que un abogado especializado en lesiones, que había puesto simplemente un tipo de servicio, le empiezan a aparecer nuevos servicios como lesiones en el parto, lesiones por quemaduras, mordeduras de perro, accidentes de la construcción, y decía, bueno, sí, que podría ser, pero es que yo no llevo ese tipo de servicios, o yo no quiero que aparezcan esos servicios dentro de mi ficha. Y claro, la duda que estaba surgiendo es, entonces, si tú no has metido esos servicios y esos servicios no aparecen tampoco sugeridos en la ficha de Google My Business, ¿cómo es posible que estén apareciendo? Y la cuestión es que estos negocios, resulta que cuando veían esos servicios, los borraban, y es que a los pocos minutos, no a las pocas horas, a los pocos minutos volvían a aparecer. Y al final, bueno, se llegó a la conclusión, que por supuesto era Google quien lo ponía, y la duda que surgía es, bueno, pero ¿por qué esto está apareciendo? ¿Por qué lo muestra Google? ¿Lo muestra a lo mejor por comentarios o opiniones de los clientes? ¿O por qué? Bueno, pues parece ser que Google lo estaba poniendo porque había contenido relacionado de ese tipo en la web del negocio. Entonces eso era lo que estaba haciendo que Google dijera, oye, a este negocio se le ha olvidado poner estos servicios, a mí me parece relevante, así que nada, vamos a ponérselo. Y ciertamente al final lo que estaba originando era un caos importante, y de hecho de cara al usuario demostraba cierta inseguridad cuando un negocio le decía que hacía tantas cosas. En el foro de Google My Business incluso había un poco de guasa, ¿no? Diciendo, bueno, al ver que tu negocio puedes dedicarse a la construcción, puede ser un parque de atracciones e incluso un centro médico, pues eso, bueno, le va a hacer realmente al cliente ver que esa información no es correcta. Claro, vale, esa información no es correcta, pero no sabe si no es correcta porque Google está cometiendo un error o porque el dueño del negocio se ha vuelto loco y está poniendo todo lo que le da la gana para intentar posicionar y captar ventas donde no las puede haber. Entonces, bueno, ahí sí que había preocupación. Y al final, ¿cómo se resolvió este tema? Bueno, pues ya os digo que se continuó este tema en el foro de Google My Business, al final se escaló y el equipo de soporte de Google My Business ya le permitió quitar aquellos servicios que no tenían nada que ver con el negocio, con la categoría de ese negocio. Sin embargo, aquellos servicios que sí pudieran tener relación con el negocio, no se lo quitaban. Es decir, que en la ficha de la construcción sí que puedo quitar médico de urgencias y centro médico, pero por ejemplo, tema relacionado con cuidados del césped, que él no quería ponerlo, sí que le aparecía, y aunque lo borraba le volvía a aparecer. Entonces, bueno, aquí sí que os quería avisar porque eso está pasando desde octubre, en febrero se está volviendo a ver, entonces tenéis que revisar vuestras fichas, ver si están apareciendo servicios que vosotros no ofrecéis, y en el caso de que aparezcan tenéis que escalarlo y publicarlo en el foro de Google My Business para que os ayuden y el equipo de soporte os indique cómo hacer para que dejen de aparecer estos servicios. Entonces, bueno, hay un poquito de jaleo y la verdad es que a mí me sorprende que Google esté haciendo este tipo de actividades. No sé si a lo mejor es que está testeando algo, pero bueno, es lo que está pasando, así que cuidadito, atención a esas fichas y tenerlas bien pulidas y sin información que pueda confundir al usuario final. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Hoy es un episodio más cortito, pero no por ello con menos valor. Yo creo que os he dado bastantes tips interesantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de optimizar vuestra ficha de negocio de Google My Business. Espero, por supuesto, que os haya resultado de interés, que lo podáis aplicar a vuestro negocio local, y cualquier comentario o sugerencia ya sabéis que me los podéis dejar en lauraalfonso.com/contactos o también a través de las plataformas de podcasting que dejan poner comentarios.
Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast y Spotify. Y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de Negocios Locales desde vuestra plataforma de podcasting favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Así que nada, ya solo nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volvemos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.